proteína muy importante, porque además de ella cumplir su función de transportadora de gases, ella cumple una función que es definir cuando hay un proceso anémico en el paciente, ¿verdad? En ese hemograma, ¿qué es lo que vamos a mirar para saber si el paciente tiene anemia? Niveles de hemoglobina. Hoy en día ya no se mira más el conteo de los glóbulos rojos, porque un paciente anémico puede tener un conteo normal de glóbulos rojos. Solo que esos glóbulos rojos están minúsculos, pequeñitos, microcíticos. Y si yo cuantifico la hemoglobina en esas hemácias, me va a dar por debajo del nivel de referencia. Y eso es una anemia, ¿sí? La hemoglobina también es un parámetro importante hoy en día para hacer el diagnóstico de una de las enfermedades más frecuentes y crónicas que padecen nuestros pacientes, que es la diabetes mellitus. Entonces tenemos a la hemoglobina glicada o glucosilada, que va a ser un parámetro importante también que nosotros vamos a medir, no solo para el diagnóstico, sino que para el seguimiento del paciente con diabetes mellitus. Entonces todo eso es unidad, es contenido de la unidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber de la hemoglobina es que ella es una proteína conjugada. Ella es una heteroproteína. Y como toda heteroproteína, ella va a tener dos fracciones, dos partes importantes. La parte proteica, ¿verdad? Esa parte proteica formada por aminoácidos, solo hay aminoácidos ahí, y esta fracción se llama globina. Nosotros tenemos diferentes tipos de globina. Alfa globina, beta globina, gamma, delta, epsilon y zeta. La combinación de esas globinas, que en el caso de la hemoglobina va a ser 4, va a dar diferentes hemoglobinas. Nosotros tenemos 6 tipos distintos de hemoglobina. 6 tipos diferentes, combinando esas globinas, esas cadenas proteicas. Entonces, la cadena proteica se llama globina, ¿verdad? Vamos a poner aquí, la cadena proteica formada solo por aminoácidos se llama globina. Y vos tenés la alfa, vos tenés la beta, vos tenés la gamma. Como ven, ellas son nombradas con el abecedario griego. Tenés la delta, tenés el epsilon y tenés la zeta. ¿Qué podemos decir de estas globinas? Estas globinas, ellas son muy termolábiles. Esas globinas, su nombre te indica su forma. ¿Cómo va a ser su forma? Globulosa. Recuerden, las proteínas globulosas tienen esa característica, termolábiles. Ellas se desnaturalizan con facilidad por el cambio de pH. Y no solo por el cambio de pH, cambio de temperatura,
sino que por el cambio del pH también. Entonces, esta es una de las proteínas que sufre mucho con la acidosis del paciente, con la alcalosis del paciente, con la fiebre del paciente. Y si ella se desnaturaliza, ella no puede cumplir su función, que es oxigenar los tejidos. Entonces ese paciente está cianótico, ese paciente está jadeando, tiene dificultad respiratoria, tiene alucinaciones, tiene pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está llegando al cerebro. Y si el oxígeno no está llegando a las células, no hay producción de ATP para la neurotransmisión. ATP es una de las células que más utiliza, ¿verdad? Energía. Entonces, a partir de estas globinas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. Nosotros vamos a tener las hemoglobinas presentes ya en el adulto y tenemos también hemoglobinas embrionarias. Que en las primeras semanas de gestación, cuando ahí se empieza a formar el tejido sanguíneo, ¿verdad? Los vasos, los tejidos sanguíneos, aquí van a aparecer 3 hemoglobinas. La hemoglobina llamada GOER-1. GOER-1. La hemoglobina GOER-2. Y una hemoglobina especial llamada Portland. Hasta los 6 meses de gestación, ellas son las hemoglobinas principales que están ahí circulando dentro de los glóbulos rojos. Tiene gran afinidad por el oxígeno. Luego de los 6 meses de gestación, estas hemoglobinas van a ir siendo cambiadas por una hemoglobina que todavía permanece en el adulto y es la hemoglobina fetal. Entonces, esta es la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Cuando nosotros nacemos, en el momento del nacimiento, 80% de toda nuestra hemoglobina es la hemoglobina fetal. Y ahora, cuando somos adultos, 1% de esa hemoglobina sigue siendo la fetal. Entonces, si yo saco la sangre de cualquiera de aquí y hago una electroforesis de hemoglobina para saber el tipo de hemoglobina de un adulto, yo voy a encontrar que hay hemoglobina fetal en la sangre de esa persona. Hasta 1% es normal. 0,5, 0,6, 0,4, 0,8, 1%. Si aumenta más de 1%, yo sé que hay un defecto en la producción de las demás hemoglobinas. La principal hemoglobina del adulto es la HbA1. Esa es la hemoglobina del adulto. Ella tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En el adulto, ella corresponde a más del 95% de toda nuestra hemoglobina. Así que cada vez que hablemos de hemoglobina, nosotros hablamos de esta hemoglobina aquí, la A1. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces ella está formada, ¿verdad? Por 4 cadenas. Vamos a mirar ahí. Ella tiene 2 cadenas beta arriba, miren allá, beta 1 y beta 2. Cada cadena beta tiene 146 aminoácidos.
Y luego abajo hay dos cadenas alfa. Cada cadena alfa tiene 141 aminoácidos, totalizando 574 aminoácidos. Entonces yo puedo decir que es una proteína de elevado peso molecular. Luego yo tengo la tercera hemoglobina en el adulto, que es la hemoglobina A2. A2. Ella también es la hemoglobina del adulto y está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y corresponde alrededor de un 3% de toda la hemoglobina en el adulto. Entonces, como pueden ver, existen 6 tipos de hemoglobinas. En nosotros, los adultos, existen 3. ¿Sí? A los 6 meses de nacido, prácticamente tenemos estas 3 hemoglobinas en ese porcentaje normal. Este es el porcentaje normal en el adulto. 1% de hemoglobina fetal, 95, 96, 97 de hemoglobina de A1 y el resto se completa con la hemoglobina A2. Entonces, esa es la fracción proteica, donde estas cadenas de globina son muy termolábiles. Miren la forma que ella tiene. Ella tiene que tener esa forma para poder unirse a los gases, que eso va a estar por su grupo prostético, y poder liberar esos gases. Ella se mueve, ella tiene movimiento. Ella tiene 2 tipos de movimiento que se han reconocido y se llaman T y R. Movimiento T de hemoglobina tensa, ella está más estructurada, y movimiento R de hemoglobina relajada. Cuando ella está cargada de oxígeno, ella está más relajada, tiene otra forma y es capaz de entregar con facilidad el oxígeno que ella posee. Y cuando ella está cargada de dióxido de carbono o monóxido de carbono, ella está en una forma tensa, ¿sí? Y ella tiene que ir a los alveolos pulmonares porque solamente allí ella va a encontrar una presión parcial de oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio y ahí ella va a poder hacer el intercambio gaseoso. Eso te van a ver en fisiología. La curva de la hemoglobina. Cómo esa hemoglobina va a hacer ese intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. Entonces, la otra fracción de esta heteroproteína está dado por el grupo prostético. Aquello que no es proteína, ¿verdad? Entonces, ella está formada por una fracción proteica, que son sus globinas, y de acuerdo a la globina tenemos 6 tipos diferentes de hemoglobina. Y en el adulto hay 3. Fetal, adulto A1, adulto A2. Muy termolábil, muy poco resistente a los cambios de pH. Y eso significa que ella se puede desnaturalizar fácilmente. Sí. El tipo de movimiento que ella es capaz de hacer. Ah, este. Ajá, ajá, ajá. No, no. El grupo prostético, entonces aquel que no es hemoglobina, en este caso va a recibir el nombre de grupo hemo.
Y ustedes ya saben que hay diferentes hemoproteínas. Hemoglobina, mioglobina y después citocromos. Todos ellos tienen este grupo prostético en común, el grupo hemo. Vamos a mirar un poquito allá el grupo hemo. Este es el grupo hemo. Entonces yo puedo identificar acá dos estructuras bien distintas. Una estructura orgánica, todo esto, ¿verdad? Formado por carbono, formado por nitrógeno, parece el anillito de la histidina, ¿sí? Entonces estas estructuras orgánicas forman un anillo tetrapirrólico. Eso se llama anillo tetrapirrólico. Pero la estructura química se llama protoporfirina 9. Entonces, eso es uno de los componentes. ¿Cómo está formado el grupo hemo? Por la protoporfirina 9, que antes se llamaba 3. ¿Ah? Era la protoporfirina 3, eso. Y ahora pasó a llamarse protoporfirina 9. Nuestras células que sintetizan a la hemoglobina, a las hemoproteínas, ellas van a construir el anillo tetrapirrólico. Ellos sacan estos carbonos de la glucosa, de aminoácidos, y una fuente muy importante de estos anillos que nosotros estamos viendo aquí carbonados es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce moléculas que las células van a retirar del ciclo de Krebs para fabricar a las protoporfirinas. Hay varios tipos de protoporfirinas. En el caso de nuestra hemoglobina es la protoporfirina 9. Luego identifico un metal acá. ¿Sí? Entonces esta es la parte orgánica y esta es una partecita inorgánica. Puede ser un magnesio, puede ser un zinc, puede ser el hierro. En el caso de nuestra hemoglobina es el hierro. En el caso de nuestra hemoglobina y mioglobina es el hierro en estado ferroso. Solo ahí existe el hierro en estado ferroso. Porque el hierro ferroso es tóxico. No puede existir hierro ferroso libre en nuestro cuerpo. Porque él va a dañar nuestra célula porque él es productor de radicales libres, ¿sí? Entonces aquí también tenemos al hierro ferroso. Y eso hay que recordar. El hierro existe en dos estados de oxidación. El hierro ferroso, existente en la hemoglobina y mioglobina, justamente porque solo en su estado ferroso él puede ligarse a los gases. Este hierro en estado ferroso se va a unir al oxígeno molecular, al dióxido de carbono y al monóxido de carbono. Entonces, estas dos estructuras juntas reciben el nombre de grupo hemo, ¿sí? Esta parte proteica junto con esta parte inorgánica del metal, ¿verdad? Ellos reciben también el nombre entonces de anillo tetrapirrólico. Por esa estructura que presenta, ¿verdad? Vemos bien acá estos 4 anillos imidazólicos formados en los extremos. Ahí, aquí, mira, ahí va a haber metilaciones, va a haber grupos carboxilos, y todo eso va a formar nuestras células, va a construir eso. Va a necesitar bases nitrogenadas. Esta es una base nitrogenada. Considerada una base nitrogenada.
¿sí? Entonces ella usa también el reciclado de las bases nitrogenadas para fabricar estos anillos tetrapirrólicos. Y entonces estos metales también puede ser el magnesio. En las plantas hay magnesio, hay zinc. De ahí nosotros sacamos el zinc de las proteínas de los vegetales. El zinc no está libre en los alimentos, él está unido a una proteína. Y las hemoproteínas contienen estos metales. ¿Sí? La otra forma del hierro es el hierro férrico. Férrico. Existente, por ejemplo, en la transferrina, que es la proteína que transporta ese hierro en la sangre, tiene que estar en estado férrico porque esto es muy tóxico. Entonces, un mecanismo de defensa, convertirlo en férrico a través de ferrorreductasas que existen en el intestino. Nosotros vamos a absorber solamente así. Este es el hierro hemo, el hierro hemínico de la carne, de la mioglobina, de la hemoglobina. Solo así nosotros podemos absorber. Este es el hierro de los vegetales. No podemos absorber. Él tiene que transformarse en hierro ferroso y ahí es donde entra la vitamina C como coenzima para esa ferrorreductasa. Y luego dentro de la célula tiene que volver a transformarse de ferroso a férrico para unirse a la proteína transportadora. Es la apotransferrina que no tiene el hierro y cuando se liga al hierro se transforma en transferrina. Sí, la vitamina C convierte el férrico a ferroso, ¿sí? Y luego se tiene que guardar ese hierro. ¿Quién guarda el hierro? 4.500 átomos de hierro guarda. Ya le expliqué eso la vez pasada. ¿Y cómo está ese hierro guardado? Férrico, el menos tóxico. No quiere decir que él no sea tóxico, es también, pero este es más tóxico. Es muy inestable. Este es más estable. ¿Sí? Y bueno, ese hierro ferroso entonces existe en algunas proteínas, sí, en la hemoglobina y la mioglobina. En los citocromos él se convierte en hierro ferroso, a férrico, ¿verdad? Para hacer las oxidorreducciones, pero su estado estable ahí es férrico. Bien. Cada globina tiene un grupo prostético. ¿Sí? Cada globina tiene un grupo prostético. Este hierro ferroso, él va a formar 6 enlaces. Entonces vamos a mirar ahí cómo él va a formar esos enlaces. Ahí ya estamos viendo 4, ¿verdad? 4 enlaces, él está aquí dentro del núcleo del anillo tetrapirrólico. 1, 2, 3, 4. Ese puntillado está mostrando que es por debajo del plano. La línea íntegra está mostrando que está por arriba del plano. Entonces, este queda más fácil para mirar. Ahí te está diciendo hierro ferroso. 4 enlaces dentro del anillo tetrapirrólico. Un enlace con la histidina de la globina que te va a fijar el anillo tetrapirrólico en su posición. Él no puede moverse de ahí. ¿Quién va a mantener el anillo tetrapirrólico? La histidina. Por eso la histidina era el aminoácido importante para la fabricación de hemoproteínas. Y el último enlace va a ser usado para unir los gases. Si ese hierro se convierte en hierro férrico, él no va a ser capaz de unirse a los gases. Y esa es la metahemoglobina.
Y hay una patología. Hay una patología donde el hierro del paciente permanece en estado férrico, porque para dejar así en estado ferroso se necesita una enzima. Entonces, si el paciente no transcribe esa enzima, porque él va a querer estar en estado férrico en todo momento, porque es su estado estable. Entonces, nosotros necesitamos una enzima que permanezca, que deje, ¿verdad?, ese hierro en estado ferroso. Entonces, allá, su último enlace, el sexto enlace, él va a usar para unir el oxígeno molecular, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Y de acuerdo a con qué él esté unido, va a tener diferentes nombres. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, se llama oxihemoglobina. La hemoglobina que no puede unir a los gases porque está con su hierro en estado férrico es la metahemoglobina. La hemoglobina que une al monóxido de carbono es la carboxihemoglobina. ¿Verdad? Vamos a ir anotando todo eso para poder recordar, ¿verdad? Vamos a hacer en la pizarra ese resumencito. Bueno, entonces por ahora, ¿qué es lo que aprendimos por ahora? Que la hemoglobina es una hemoproteína. Ella es una heteroproteína formada por un grupo prostético y una cadena proteica. Esa cadena proteica está en el máximo nivel de organización, cuaternaria. Significa entonces que ella tiene 4 cadenas, en ese caso el de ella, ¿verdad? Ella tiene 4 cadenas, miren, toditas tienen 4 cadenas. Esa globina está formada, en el caso de nuestro aminoácido del adulto, siempre vamos a hablar de ella, está formada por 574 aminoácidos, muy termolábil y ella se desnaturaliza por el cambio de pH, sobre todo en la acidez. Ella es transportadora de gases, diferente de la mioglobina, que es reserva de oxígeno. La mioglobina no es transportadora, ella es reserva, fija el oxígeno en el músculo. Ella transporta los gases dentro de los hematíes. Entonces ella está dentro de los hematíes. Eritrocitos, ¿verdad? Cada eritrocito tiene 150 millones a 300 millones de hemoglobina en su interior. Cada hemácia, cada glóbulo rojo que no tiene núcleo, no tiene sistema de endomembranas. Aquí adentro, si nuestro pacientito no está anémico, si nuestro pacientito no tiene poliglobulia, los valores normales de hemoglobina aquí adentro es 150 a 300 millones de moléculas de hemoglobina dentro de un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo. Aquí dice 300 millones. Entonces, lo que ella va a ser responsable del transporte de gases, llevar el oxígeno molecular a los tejidos periféricos y en ese momento hace un intercambio gaseoso, agarra el dióxido de carbono y lo lleva a los alveolos pulmonares para hacer la hematosis. Ese intercambio gaseoso se llama hematosis. Ya la mioglobina es una sola globina.
Ella tiene entonces nivel terciario. Y este es un nivel de organización cuaternaria. La mioglobina tiene una cadena proteica formada por 153 aminoácidos y un grupo prostético, igualito a la protoporfirina 9. Ella está presente en las fibras musculares y su trabajo es fijar el oxígeno para que cuando haya una demanda extra de oxígeno o cuando baje los niveles de oxígeno, ¿verdad? Durante la hipoxia tisular, ella va a brindar ese oxígeno ahí. Pero es algo así que dura segundos. No hay transporte en la mioglobina. No hay transporte, solo almacenamiento. Solo reserva. Y que la hemoglobina es un parámetro importante, entonces, para definir si hay anemia o no, ¿verdad? Esos son los valores de referencia comunes que nosotros encontramos en nuestros hemogramas. Y un valor menor a 13 gramos por decilitro, consideramos que un varón está anémico, mientras que una hemoglobina inferior a 12 para las mujeres, consideramos que hay anemia. Entonces, hoy en día, según la OMS, el mejor parámetro hematológico para definir un estado anémico es la concentración de hemoglobina en el interior de las hemácias. ¿Ah? Sí, y además el hombre tiene más hierro en su cuerpo, él tiene alrededor de 4 gramos de hierro elemental y la mujer tiene menos, tiene 3. Entonces él también va a tener más concentración de hemoglobina. El varón también frecuentemente tiene más cantidad de sangre por la testosterona. La testosterona estimula la hematopoiesis. La testosterona estimula a los riñones a fabricar la eritropoyetina. Por eso, una de las consecuencias del varón que suplementa la testosterona es aumentar el hematocrito, por ende los glóbulos rojos y por ende la hemoglobina. Un paciente que suplementa testosterona inyectable como una de las formas de anabolizante, ¿verdad? La hemoglobina de esos pacientes son de 18, 19, hasta 20. ¿Sí? Entonces eso también puede traer sus consecuencias, ¿verdad? La sangre muy espesa, aumento de la presión arterial, la viscosidad de la sangre cambia, va a afectar los riñones del paciente, va a empezar a haber alteración en el perfil renal del paciente. Y uno de los tratamientos que se suele hacer es la sangría. Entonces se extrae sangre del paciente para poder amenizar esos síntomas. Se hace sangría alrededor de 2 a 3 veces al año. ¿Sí? Solo que esa sangre no se puede usar para donar porque tiene la testosterona y le tiene la viscosidad. No, se pasa. Bueno, y hasta ahí está bien, ¿verdad? Entonces esa es nuestra primera aula de hemoglobina. Vamos a completar la próxima semana y completamos nuestro cuestionario. Vamos a hacer aquí juntos, ¿sí? El 27, ¿verdad? Terminamos hemoglobina, hacemos nuestro cuestionario número 11 y el 31 hacemos nuestro repaso con el caso clínico y luego el examen de ustedes es ¿cuándo? El 7. Vamos a tener un repasito, entonces otra vez el 3. Son lo que se le pregunta, ¿verdad? Para que ustedes se puedan desarrollar bien durante el examen. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos la clase pasada que estas proteínas son consideradas hemoproteínas. Hay 3 hemoproteínas muy importantes en nuestra célula: la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Los citocromos, aquellas proteínas que se encuentran en las mitocondrias, que van a utilizar el oxígeno llevado por estas proteínas a las células y poder promover la respiración celular. Algo muy importante que tenemos que recordar siempre, que estas hemoproteínas, ellas tienen el hierro en estado ferroso. El hierro en estado ferroso no suele estar en las células. ¿Por qué? Porque es el hierro más tóxico. El hierro es tóxico como cualquier otro metal en nuestras células. Por eso los metales no están libres. No hay metal libre. Hay metales unidos a proteínas. Y estas hemoproteínas tienen un metal muy importante para nosotros, que es el hierro, porque él es ligador de gases. No solo el oxígeno, sino que el dióxido de carbono, sino que el monóxido de carbono. Y él lo va a poder unir, ligar a estos gases solo en su estado ferroso. ¿Sí? Entonces ellas son hemoproteínas donde el grupo prostético que existe allí tiene un átomo de hierro y ese hierro está en estado ferroso, como podemos ver en estas 2 imágenes. Acá te dice hierro 2, hierro más 2. Ese es el hierro ferroso. El hierro férrico es el hierro más 3. Él es una forma más estable, es la forma menos tóxica y por eso es la forma con la cual está viajando en la sangre unido a la transferrina. Por eso es la forma con que él está almacenado dentro de las células en forma de ferritina. Hierro ferroso solo aquí en estas hemoproteínas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que diferenciar bien de hemoproteína y mioglobina? Hay un slide acá que nos habla un poquito sobre esa diferencia. Aquí. Ellas son diferentes en estructura, localización y función. Si yo comparo a la hemoglobina con la mioglobina, tengo que saber bien esas diferencias. Primer lugar, estructura. La estructura de la mioglobina es una cadena, nivel de organización terciario. Ya la hemoglobina es cuaternaria, porque ella tiene más de una globina. ¿Cuántas globinas tiene? 4, 2 alfas y 2 betas. Recuerden que hay diferentes tipos de globina y ellas fueron nombradas con las letras del alfabeto griego. Combinadas estas globinas entre sí, nosotros podemos identificar 6 tipos de hemoglobina. La hemoglobina en el adulto y la hemoglobina embrionaria. Entonces, todos nosotros tenemos estas 3 hemoglobinas circulando en la sangre, ubicada dentro de cada hematíe. Dentro de cada hematíe existen millones de estas proteínas. Podemos identificar a la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, hasta 1% es normal. Todos los adultos tienen hemoglobina F. Hasta 1% es normal. Cuando existen las patologías en la transcripción de la hemoglobina que se llama hemoglobinopatías, estas cadenas, las más frecuentes, van a estar alteradas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción de la hemoglobina fetal. Ella va a venir más de 1%, puede venir 3%, 5%, 10%. Y yo eso voy a saber en un estudio que se llama
fosforesis de hemoglobina. Esta es la hemoglobina del adulto, la A1. Más del 95% de toda esa hemoglobina que está aquí dentro de las hemácias es la hemoglobina A1, la hemoglobina del adulto, que está formada por 2 cadenas alfa, cada una 141 aminoácidos, y 2 cadenas betas, cada uno 146 aminoácidos, totalizando 574 aminoácidos. Cada vez que hablamos de hemoglobina, vamos a hablar de esta hemoglobina. Cuando se habla de hemoglobina, se hace referencia a ella, porque ella es más del 95% de toda la hemoglobina. Cuando hablas de la hemoglobina glicosilada, es ella la que se glicosila, ¿verdad? HbA1c. Esa es la hemoglobina glicosilada. Y esta comprende alrededor, también es la hemoglobina del adulto, el tipo 2, y comprende alrededor de unos 3%. Y la hemoglobina glicosilada, 3 a 5% es lo normal de que esa hemoglobina, ciertos aminoácidos de la cadena beta, se ligue a glúcidos. Y fue puesto como parámetro de laboratorio normal hasta 5,6. Hasta 5,6 vamos a considerar que una persona tiene los niveles de glucosa plasmática dentro de los valores normales de referencia. Por eso la hemoglobina glicosilada hoy en día es uno de los parámetros para poder definir si hay diabetes mellitus, según los criterios internacionales de la Asociación de Diabetología Americana. Desde 2019 ellos cambiaron los criterios, porque antes tú eras diabético o no, el paciente era diabético o no. Hoy vos tenés un paciente que tiene un problema en el metabolismo de los glúcidos, todavía no es diabético, pero recibió el diagnóstico de prediabetes. Está a un pasito de ser diabético, ¿verdad? Entonces, esta es una proteína, ella es una heteroproteína o una proteína conjugada formada por las fracciones proteicas y por un grupo prostético que se llama el anillo tetrapirrólico de protoporfirina 9. Nuestras células sintetizan estos anillos donde el hierro, que es capaz de formar 6 enlaces, el hierro ferroso, 6 enlaces él va a formar para estabilizarse. Aquí él está formando 4. 1 él va a formar con el anillo imidazólico de la histidina, que está en la cadena de la globina que lo está rodeando. Miren, este es el aminoácido histidina. El 5º enlace, el que le va a fijar en esa posición prescrita, ahí es su lugar. No se puede mover de ahí. ¿Quién es responsable de mantener el grupo prostético en su lugar? El aminoácido histidina de la globina. Y le sobró un enlace para estabilizarse. Ese es el enlace que él va a unir al gas, sea oxígeno molecular, dióxido de carbono o monóxido de carbono. Cuando esa hemoglobina está ligada a diferentes gases, va a recibir diferentes nombres. Entonces vamos a anotar aquí. La hemoglobina, cuando ella está unida al oxígeno molecular, ella se llama oxihemoglobina. No toda la hemoglobina que está dentro de ese glóbulo rojo que salió recién ahí
del intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares está 100% ligada al oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno, tiene más afinidad por el dióxido, 6 veces más, y más de 200 veces la afinidad por el monóxido. Entonces, por más que haya pequeñísimas cantidades en la circulación de esos gases, va a desplazar completamente el oxígeno. Entonces, no toda la hemoglobina está en forma de oxihemoglobina. Cuando sale de los pulmones, porque ahí lo que ella se va a oxigenar. Entonces, ella sale de los pulmones en forma de oxihemoglobina, va a los tejidos periféricos a entregar ese oxígeno y allí ella va a encontrar el producto de desecho de nuestro metabolismo celular, el producto de desecho de la materia orgánica. Más de 600 litros de dióxido de carbono nosotros fabricamos en nuestro cuerpo todos los días. La hemoglobina la va a atrapar y se va a transformar en carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Y esta afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono es 6 veces más que por el propio oxígeno. Por eso cuando ella llega a los tejidos periféricos hay una pequeña concentración de dióxido de carbono, rápido ella va a entregar el oxígeno y va a atrapar el dióxido, convirtiéndose así en carbaminohemoglobina. Esta hemoglobina, ahí dentro de las hemácias, también en su trayectoria puede encontrar el monóxido de carbono. Y aquí nosotros vamos a producir la carboxihemoglobina. Muy peligrosa y muy letal. En pocos minutos una persona puede morir. ¿Por qué? Porque la afinidad entre ambos es más de 200 veces. El slide nos dice 210 veces. El libro de Antonio Blanco nos dice que es más de 200 veces el afín de este gas por la hemoglobina que el oxígeno por la hemoglobina. Siempre comparado con el oxígeno. Entonces aquí nosotros tenemos a la carboxihemoglobina. Difícil de tratar el paciente intoxicado. Eso puede ser una intoxicación accidental o puede ser provocada, ¿verdad? A veces los pacientes, o sea que la gente quiere suicidarse y se mete ahí en el vehículo en marcha. Las combustiones incompletas conlleva la formación de monóxido de carbono y concentraciones muy pequeñas, 0,01% en el ambiente, te puede causar dolor de cabeza, náusea, mareo, desorientación. Inhalar eso por más de 2 horas te puede conllevar a la pérdida de la conciencia. Y niveles de 0,1% en el ambiente, inhalar por más de 2 horas te puede llevar a la muerte. Y el paciente va a llegar intoxicado en la urgencia y el cachete bien colorado y el labio bien colorado, pero él está muriendo asfixiado. Porque esa carboxihemoglobina tiene un color rojo fuerte y el labio del paciente parece color rojo cereza. Usar la máscara, ¿verdad? Con oxígeno a alto flujo y con ese que tiene el reservorio, no sé cómo se llama ese, la máscara con reservorio, ¿verdad? Ese es uno de los tratamientos que puede recibir el paciente en la urgencia. Y
la terapia endovenosa. Tratar de lavar esa sangre, diluir eso, facilitar, ¿verdad?, la circulación. Es muy difícil de tratar a un paciente que llega así, ya con inconsciente, con esa hipoxia grave. Sí. Con reservorio, sí, la máscara de oxígeno, sí. Entonces el paciente tiene que recibir oxigenoterapia, ¿sí? Luego, nosotros tenemos una hemoglobina que ella no es capaz de transportar los gases, porque su hierro no está en estado ferroso, sino que férrico. Entonces, la hemoglobina, cuando tiene su hierro en estado férrico y no ferroso, y eso puede suceder. Nosotros tenemos pequeños niveles de la metahemoglobina. Entonces ella se llama metahemoglobina. Entonces, como le expliqué, el hierro férrico es el más estable. El hierro ferroso es el más tóxico. Entonces nosotros tenemos una enzima ahí dentro de las hemácias que mantiene el hierro ferroso en este estado ferroso. Esa enzima se llama la NADH citocromo B5 reductasa. Hay una enzima que mantiene el hierro en estado ferroso dentro de la hemácia y dentro del músculo. Porque lo normal, ¿verdad?, es esto. Entonces existe una enzima que deja ese hierro ahí y puede haber una deficiencia de esa enzima. Puede haber que no todas las hemoglobinas estén bajo la acción de esta enzima. Puede ser que algunas hemoglobinas se escapen de la acción de esta enzima. Entonces vamos a tener niveles normales de 2% en forma de metahemoglobina, hasta 3% es normal, porque algunas hemoglobinas se escapan de la acción de esta enzima. Ahora, cuando hay un defecto genético, cuando hay una escasez de esta enzima, cuando hay una deficiencia de esa enzima, los niveles van a aumentar. ¿Y ahí qué pasa si este hierro es incapaz de captar el oxígeno o cualquier otro gas, transportarlo y ceder? La hemoglobina no va a cumplir su función. Entonces no va a haber oxígeno en los tejidos, no va a haber oxigenación, no va a haber retirada del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? La hipoxia celular, una hipoxia grave. Visiblemente, ¿qué vamos a ver? Cianosis, acidosis metabólica que va a empezar a dañar las células del paciente, las neuronas, el músculo cardíaco, el músculo esquelético. Ellos son muy sensibles a la acidosis metabólica. Entonces hay una patología donde el paciente cursa con esto y se llama metahemoglobinopatía, la patología. ¿Qué vamos a ver en esos pacientes? Un aumento de la metahemoglobina. Ustedes ya escucharon, es el papá pitufo, el síndrome del papá pitufo. Papá pitufo, el pitufo es los Smurf. Que queda azul, porque es un paciente cianótico. Queda con los labios azules, las digitales todas moradas. Es el famoso síndrome del papá pitufo. Deficiencia de esa enzima que puede ser una condición genética. Entonces va a haber mucha dificultad de mantener el hierro en estado ferroso, va a quedar en estado férrico y en estado férrico se llama metahemoglobina. Entonces, así como está ya en el slide, incapaz de captar, no es solo oxígeno, los gases.
Ella no tiene solo como función la hemoglobina de captar oxígeno y llevar oxígeno, ¿verdad? De retirar el dióxido de carbono de las células, llevar hasta los pulmones para que nosotros podamos exhalar. Ella va a ser incapaz de transportar esos gases. Y ella va a ser incapaz de ceder, entonces, ¿verdad? Porque no va a luego ligar. Entonces, ¿cómo va a ceder? ¿Cómo va a entregar? Y eso se va a reflejar en una hipoxia tisular grave. Que cuanto mayor sean los niveles, más grave va a ser. Ahí te dice que un 10 a 15% la cianosis ya es visible. Imagínate que en el síndrome de papá pitufo la mitad de sus hemoglobinas están así. Entonces, con esta hipoxia tisular grave, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la cianosis y vamos a tener la acidosis. Dos condiciones muy graves y que nuestros pacientes van a tener pésima calidad de vida, ¿verdad? Él va a estar ofegante, con dificultad respiratoria en todo momento. Es un paciente que tiene que vivir con la máscara de oxígeno. Ceder los gases. Escribí 2 veces. Ceder los gases. Ceder los gases. Todo eso, ¿por qué? Porque ese hierro entonces va a tener esa dificultad de quedarse en estado ferroso y esta posibilidad acá del sexto enlace no va a existir porque el hierro férrico puede hacer 5 enlaces y el hierro ferroso 6. Y el sexto enlace es el enlace de los gases. ¿Se entendió ahí? Essa condição de escape da hemácia para não receber a ação da enzima, ela se dá por algum fator ou é só esa enzima necesita cofactores, esta enzima. Entonces, la deficiencia de cofactores, que son coenzimas y cofactores, vitaminas y minerales. Entonces, la deficiencia de esas vitaminas y minerales, y una de esas vitaminas es la vitamina B6, en forma de piridoxalfosfato, puede condicionar una deficiencia de esta enzima. Ya la forma genética, ¿verdad? Ya es la deficiencia de la transcripción del gen. Pero puede haber una metahemoglobina adquirida por deficiencia de lo que ella necesita, sí. Y son minerales y vitaminas. ¿Qué más nos dice acá? La hemoglobina glicosilada. Entonces vamos a hablar un poquito de la hemoglobina glicosilada. Dice, determinación cuantitativa del porcentaje de la hemoglobina A1, va a ser un porcentaje, ¿verdad? ¿Cuántos por ciento de esta hemoglobina A1 se encuentra unida irreversiblemente? Quiere decir que esa hemoglobina que se unió a la glucosa y se transformó en hemoglobina glicada, ella ya no se va a deshacer de esa glucosa, de esa glicación. Entonces, eso va a permanecer en la sangre. ¿Cuánto sea la vida media de la hemoglobina? ¿Cuánto es la vida media de la hemoglobina? 120 días, vai ser a vida média da hemácia. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a tener ahí un lapso de tiempo, 30 días, 60 días, de una forma muy estable de esta hemoglobina glicosilada. Y hoy en día es el mejor parámetro para el diagnóstico y sobre todo para el seguimiento del paciente. Porque una cosa que tenemos que saber es que el paciente diabético es muy mentiroso, ¿verdad?
Él no se cuida durante meses, no hace bien el tratamiento. Acá quien tiene pariente, papá, abuelo diabético sabe de eso, ¿verdad? Entonces, cuando llega un momento de su control, de hacer su análisis de laboratorio, ellos son los más santitos que hay por unos días, ¿verdad? Comen bien, se tratan bien, toman bien su medicamento, hambre luego. Todo para bajar su azúcar, porque el azúcar, la glicemia, todos los días, ¿verdad? Baja y sube. Hoy yo puedo tener 80, mañana 90, otro día 85. Ella sube y baja. Pero la hemoglobina va a ser estable, nos va a contar cómo estuvo la glicemia media estimada de este paciente en los últimos 2 a 3 meses. Y ahí ya no va a poder mentir, ¿verdad? Entonces nos dice acá, más o menos, ¿verdad? Hay una tabelinha, tem uma tabelinha mais aprimorada, que tem aqui 5,5, 5,6, ¿verdad? Las fracciones, que entre una hemoglobina glicosilada de 5 a 6%, la media de la glicemia del paciente fue esto. Y como ustedes ven, acá ya pasó del valor de referencia recomendado, que es inferior a 100. Entonces los médicos suelen tener una tabelita y hay forma de calcular la glicemia estimada del paciente cuando vos tenés la hemoglobina glicosilada. Vamos a mirar acá. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la hemoglobina glicosilada? Menor que 5,7, o sea, hasta 5,6 es normal. 3, 3,5, 4, 4,5, 5, hasta 5,6. Menor está dizendo aqui. Pré-diabetes de 5,7 a 6,4 vai entrar dentro del criterio internacional para el diagnóstico de la prediabetes. Y a partir de 6,5 mayor o igual a 6,5 ya es criterio del diagnóstico. Pero tienen que saber que un dato solo no es suficiente para cerrar el diagnóstico. Nosotros tenemos que respetar acá. Mira, hay 4 determinaciones laboratoriales. Los diabetólogos dicen que nosotros tenemos que tener por lo menos 2 de estos 4. Tenemos que tener 2 mediciones diferentes. Y eso cambió en 2019, porque hasta entonces eran 3. Imagínate, vos tenías que tener la glicemia alterada en ayuno de tu paciente. Vos tenías que tener la hemoglobina glicosilada alterada de tu paciente y tenías que tener la curva de la glicemia o la prueba de tolerancia oral. Vos tenías que tener 3 determinaciones diferentes para poder hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. En 2019 se cambió eso. Si 2 pruebas diferentes, como hemoglobina glicosilada y una glucosa al azar, glucosa a cualquier hora del día, el paciente no está en jejum, mayor o igual a 200, criterio de diabetes mellitus. Entonces, si tengo 2 pruebas diferentes, se encuentran por arriba del corte, el diagnóstico es confirmado. Y antes de 2019 nosotros necesitábamos 3 criterios. ¿Y qué pasaba? A veces era contradictorio. 1, 2 salía positivo, un tercero no salía. El paciente no votaba. Cuando se le pedía esa curva de glicemia, porque a curva de glicemia tinha que tirar sangue 4 veces do paciente. El paciente, no me voy. Pacientes de edad, ¿verdad? Sobre todo diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Va a decir, no, yo sé lo que tengo azúcar en la sangre, le dice, ¿verdad? Yo sé lo de algo tengo que morir alguna vez, no hace falta saber. Ahí no se va a hacer los análisis. No quiero luego ir al médico porque ellos me van a pedir mucho examen, me van a pedir, me dar fármaco, no quiero luego ir, ¿verdad? Porque ya son pacientes más de edad.
Y esta es una enfermedad muchas veces silenciosa en la diabetes tipo 2, así como la hipertensión. La diabetes tipo 1 es más en personas jóvenes, el paciente empieza a perder peso, le da mal al paciente diabético tipo 1. Entonces ellos acuden de una forma más precoz y hacen su seguimiento. Pero los reacios y reacios son los diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque ellos son sedentarios, ellos son obesos, ellos son hipertensos, tienen ya el síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces es muy difícil de tratar de manejar con ellos, ya tienen su edad. ¿Qué dice? Si el diagnóstico no es claro, se necesita una segunda prueba de confirmación. Entonces vamos a mirar un poquito estos criterios. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, criterio, diabetes mellitus. Glicemia en ayuna mayor o igual a 126. El test de tolerancia oral a la glucosa, nosotros acá le llamamos prueba, PTOG. PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Vos haces esto, ¿verdad? En ayunas, sacás la sangre en ayuna, tomás 75 gramos de glucosa y a las 2 horas sacás otra vez la sangre. Si da mayor o igual a 200, criterio de diabetes mellitus. A cualquier hora del día, una glicemia al azar, no hace falta en ayuno, acabé de comer y hago el hemoglucotest o la prueba sanguínea mayor o igual a 200 es un criterio de diabetes mellitus. Yo necesito 2. Y se debe confirmar con la sintomatología característica. Visión borrosa, la polifagia, la poliuria, la polidipsia, ¿verdad? Mucha hambre. Paciente que orina con mucha frecuencia, tiene mucha sed. Son los síntomas clásicos. Principalmente de la diabetes tipo 1, la pérdida de peso en la diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué pasa si entra dentro de este valor prediabetes? Glicemia alterada en ayuna mayor a 100, 110, 120, 125, porque aquí hay criterio 126. ¿Y qué pasa con 125? Prediabetes. 101, 102, 104, prediabetes. En este test de tolerancia oral a la glucosa, ¿qué pasa si a las 2 horas la glicemia dio 140 a 199? Prediabetes. ¿Qué pasa si dio 130? Normal. ¿Qué pasa si dio 160? Prediabetes. Mayor o igual a 200, diabetes. 199. Prediabetes. Por eso necesito 2. Vamos a suponer que hicimos la hemoglobina glicosilada del paciente y salió 6,5. Criterio de diabetes. Y nuestra glicemia en jejum salió 120. Prediabetes. Tengo 2 exámenes discordantes. ¿Cuál es el que se va a repetir? Se repite el que salió alterado. Lo ideal es hacer los 2, pero vamos a suponer que yo puedo hacer uno nomás, ¿verdad? Se repite el que salió alterado. ¿Y quién salió alterado? La hemoglobina glicosilada. Se espera por lo menos unas 4 semanas y se vuelve a repetir los exámenes. Eso es lo que te dice acá, porque esto yo copié del criterio de ADA de 2019 que está ahí en el slide. Está el link para que ustedes puedan acceder. Entonces, ¿qué te dice ahí? Si el paciente tiene resultados discordantes en 2 pruebas diferentes, el resultado que se encuentre por arriba del punto de corte es el que tiene que ser repetido. Entonces recuerden eso porque eso puede salir en el examen. Tu paciente tiene
Hemoglobina glicosilada de 6,5. Criterio de diabetes mellitus, ¿verdad? HbA1c salió 6,5%. Encaja acá en el diagnóstico de la diabetes. Todo esto son diagnósticos de la diabetes y todo lo que está aquí abajo es diagnóstico de la prediabetes. Pero su glicemia en ayunas salió 120. Y 120 es diagnóstico de prediabetes, porque para diabetes es mayor o igual a 126. La pregunta, ¿cuál es el examen que se va a repetir? El que salió alterado. Es el que se va a repetir. ¿Bien? La misma cosa. Vamos a suponer que esto salió 6,1. ¿Criterio de qué? Prediabetes. Y esto me salió 135. Criterio de diabetes. ¿Cuál es el que se va a repetir? Y esto puedo repetir mañana. No hace falta esperar. No hace falta. Según el criterio no hace falta. Se repite el que sale alterado. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen los criterios? Pacientes que muestran resultados de laboratorio en el límite deberán ser evaluados de forma estrecha. Ese caso, ¿verdad? Acá salió 125 y aquí salió 6,4. Criterio de prediabetes. Pero como vemos, está en el límite. Porque 6,5 ya es diabetes y 126 ya es diabetes. Lo ideal es evaluar dentro de los primeros 3 meses. Volver a evaluar a este paciente, le vamos a dar las recomendaciones, ¿verdad? Vamos a tratar de que una dieta sea con menos carbohidratos, azúcares refinados, ver la posibilidad de que este paciente pueda hacer algún tipo de ejercicio físico. Si él está con sobrepeso, ¿verdad? Tratar de ver la forma de estimularla que pueda hacer actividad física. Pero lo más importante, diabéticos tipo 1. Porque eso tiene una carga genética importante. Entonces, sobre todo los pacientes con sospecha de diabetes tipo 1, que están ahí en el límite, deberá repetir las pruebas dentro de 3 a 6 meses. 6 meses sabemos que es mucho ya. Eu fiquei na dúvida ali, o colega perguntou. Deu 6,5. Aí deu 120, sei lá, 125 do jeito que tá. Aqui é critério. Ali já, lá em cima já é critério. Sim. Só que embaixo não é critério. Exato. Aí eu repeti, então eu não considero diabético. Sim. Então você vai repetir e para ver como que sai. Aí saiu de novo assim. Isso. Não é diabético. Aí eu vou considerar pré-diabético. Prediabético. Sí, y el paciente tiene que saber que él está a un pasito, a un piecito de ser diabético y que hay tiempo todavía de poder mejorar esto, ¿verdad? Sim, só que só se eu já, porque eu já vi muito, a escala alta já é diabetes alto, metformina e Eso, y hay que tener cuidado con la metformina, porque la metformina perjudica muchísimo la absorción de nutrientes a nivel intestinal. No sé si pudieron hablar de eso en nutrición. Cierto, usted no tiene nutrición. Entonces, muchas veces un paciente con una glicemia, yo ya vi médicos recetando la metformina a pacientes con 104 de glicemia. ¿Por qué? Porque es un criterio de prediabetes. La prediabetes todavía no amerita tratamiento farmacológico. Un cambio en el estilo de vida, en la conducta, estimular al paciente a la actividad física, a una mejor dieta, ¿verdad? Mejor descanso. Y todo eso tiene que ser paulatino. Vos no podés hacer un cambio radical en el paciente, tipo, hoy, azúcar ya no vas a comer más.
¿verdad? Farinas, farináceos, nada. Nem sabe o que comer, não pode nada. Sí, entonces ese cambio tiene que ser paulatino, ¿verdad? Vamos a ir disminuyendo, vamos a ir cambiando, vamos a ir viendo opciones y el paciente tiene que saber que eso va a ser por el resto de su vida. Às vezes o paciente prefere a medicação mesmo. Sí, quiere la pastillita mágica, Mais fácil. más fácil. Vamos a calcular con esta fórmula, la glicemia plasmática média do paciente. Entonces vamos a suponer ese paciente que vimos hace rato, 6,4. A gente, na rotina do paciente, vino una glicemia de 6,4. Opa! Vamos a saber cuánto estaba su glicemia. Vamos a aplicar acá. 28,7 por la hemoglobina glicosilada del paciente. 6,4. Menos 46,7. ¿Cuánto sale su glicemia media estimada? ¿Cuánto es la glicemia que él mantuvo durante los últimos 3 a 4 meses? ¿Cuánto es? Si alguien puede hacer en la calculadora. 139. 137. Tá vendo? E esse já é critério do quê? Diabetes. Né? E a hemoglobina glicada dele está ali, no limite. Por isso disse, pacientes que estão no límite, volver a repetir em por lo menos entre 3 a 6 meses. A ver si no cambió su diagnóstico. No dejar mucho tiempo. Yo siempre prefiero dentro de los 3 meses, no dejar pasar. ¿Sí? Vemos el próximo mes, vemos dentro de 60 días, no dejar pasar 3 meses. Esses são fatores da fórmula, constante. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a hemoglobina do paciente. Vamos a calcular com uma hemoglobina normal, 5,5. Uma hemoglobina de 5,5. ¿Cuánto es el valor? 111. Entonces, por eso yo les dije a ustedes que lo normal de la hemoglobina glicosilada es 5%. Como valor de referencia en el laboratorio, ellos pusieron 5,5, 5,6%. Pero tenemos que estar al tanto de la variación de esa glicemia. Mas essa hemoglobina que está ligada a esse negócio, ela não consegue transportar oxigênio? Sí, ela pasa oxigênio. Tiene más dificultad, tá? Pero ela pode se ligar aos gases, tá? Só que ela não vai ser que nem a outra que não está ligada, verdade? Ainda mais que não tem muita habilidade. Isso. Com essa tabela, eu já vi acontecer. O paciente, mas isso empiricamente na minha cabeça, eu sabia que estava errado. O paciente com 300 e pouco de glicose, 6 pontos de glicada. Não pode. Mandei voltar para o laboratório, Sim, estava 11 e pouco. sim. Porque essa hemoglobina glicosilada, você sabe que ela é muito chata para medir. Você tem que ter um departamento no laboratório só para hemoglobina glicosilada, porque qualquer contaminação no tubo, nos materiais que você usa, altera a hemoglobina glicosilada. Então você tem que ter um setor no laboratório só para medir a hemoglobina glicosilada, porque pode ocorrer isso. E eu esse meio, na enfermagem está tudo meio por cento. Uhum. Não está errado. Sí, no puede ser una glicemia tan alterada y una hemoglobina, No outro dia veio com... imagínate, 11%. La hemoglobina glicosilada no tenemos para hacer. Ese es un aparelho especial. Isso. Vamos fazer os frotes, vamos colorear, né? Os esfregaços. Bueno. ¿Cuándo tenemos que pedir la hemoglobina glicosilada a los pacientes? Otro dato muy importante. ¿Cuándo yo voy a pedir hemoglobina glicosilada a mi paciente?
Imagínate, a todos los pacientes mayor a 45 años en sus chequeos. Eso ya es criterio. Y antes los médicos pedían solo cuando el paciente ya tenía el diagnóstico de diabetes, y era solo para los pacientes diabéticos. Llegaba hemoglobina glicosilada en el pedido del paciente en el laboratorio, y lo primero que el laboratorio preguntaba, ¿o paciente es diabético? Porque era solo para paciente diabético. Hoy no, en la rutina de todo paciente mayor a 45 años, vos le tenés que pedir su hemoglobina glicosilada. En cualquier edad a personas con un IMC mayor o igual a 25. ¿Qué sería eso? Sobrepeso. Paciente con sobrepeso, riesgo de síndrome metabólico, riesgo de la obesidad visceral, resistencia a la acción de la insulina. Imagínate que su glicemia está ahí alterada 24/7. Sedentarismo, antecedentes familiares de primer grado de diabetes, antecedentes patológicos en personas, dice patológico, personales de diabetes gestacional. Ese es otro problema. La mujer cuando está gestando, que sube mucho de peso, ¿verdad? Tiene una ingesta calórica mucho mayor, tiene formación de más tejido adiposo, ¿verdad? Entonces ella corre un riesgo mayor de tener resistencia a la acción de la insulina, de estar en un estado de prediabetes o diabetes gestacional, y que eso incluso permanezca después del parto. Las mujeres con el síndrome del ovario poliquístico. El ovario poliquístico estimula la producción del cortisol, y el cortisol es una hormona hiperglicemiante. El cortisol aumenta la producción de glucosa en el cuerpo, porque el cortisol hace la degradación de proteínas en el músculo, y muchos de esos aminoácidos, de esas proteínas degradadas, van a ir al hígado. Y de los 20 aminoácidos que nosotros vimos, 18 son gluconeogénicos. El hígado va a fabricar glucosa de ellos, porque no se puede almacenar el aminoácido. No podemos guardar aminoácido. Y el cortisol elevado está estimulando la degradación de proteínas, entonces tampoco va a producir proteínas. Lo que él va a hacer es producir glucosa, porque él puede guardar glucosa en forma de glucógeno. Entonces hay que saber que la hormona cortisol es hiperglicemiante. Eleva la glucosa en la sangre del paciente. Pacientes con glucosa alterada en ayunas, sí o sí, hemoglobina glicosilada para poder cerrar el diagnóstico en prediabetes o diabetes. Todo paciente con hipertensión arterial, paciente con triglicéridos mayor a 250, y también los pacientes con hipoalfa lipoproteinemia. O sea, vos tenés un paciente dislipidémico, también es criterio de pedir hemoglobina glicada. ¿Está bien? Paciente dislipidémico. Paciente hipertenso. A todos pacientes con antecedentes, sea familiar o antecedente personal de enfermedades cardiovasculares. Porque si él está dentro de ese diagnóstico prediabético, él muy posiblemente tiene síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, él tem a glicemia alterada. Aí o que falta para diagnosticar? Dislipidêmico, o peso, a circunferência abdominal. ¿Y qué más? La hipertensión, a presión alterada, mayor o igual 130 a 95. Justamente el otro día me saltó un video de un médico brasileño que habla mucho sobre la medicina integrativa. El doctor Lair Ribeiro. Sí. Sí, y él hablaba sobre la circunferencia abdominal.
mayor o igual a 80 en las mujeres, mayor o igual a 94 en los varones, alto riesgo del síndrome metabólico, enfermedades coronarias, cardiovascular. Antecedente familiar o personal, antecedentes. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro que a todos estos pacientitos, y esto es todos los días, ¿verdad? Todos los días estos pacientes que llegan al consultorio, en su chequeo debe estar el pedido de hemoglobina glicosilada. ¿Estamos? Bueno, y para finalizar ese slide, entonces ahí compara, ¿verdad? La diferencia entre la hemoglobina y mioglobina, que empezamos acá hace rato, no terminé, había sido. Estructura. La hemoglobina es cuaternaria, la mioglobina es una proteína. Localización. La hemoglobina es exclusiva de la hemácia, la mioglobina es del músculo. Músculo esquelético y músculo estriado. Función. La hemoglobina es transportar gases. La mioglobina es fijar el oxígeno dentro del músculo. Para que en momentos de hipoxia, y el músculo suele sufrir con eso, hay una hipoxia momentánea, y ahí él va a entregar el oxígeno para la respiración celular. Así como nosotros dosamos la hemoglobina para saber si el paciente tiene anemia o no, ¿verdad? La clase pasada hicimos nuestro eritrograma, ¿verdad? Vimos los valores de referencia según la OMS, es este valor, pero ya saben que nosotros usamos un valor diferente aquí para los hombres. Acá en Paraguay, una hemoglobina de 14 a 18 es normal para el varón. Por debajo de 14 en el varón, acá, él ya es considerado anémico. Este es valor según la OMS. Y las mujeres de 12 a 16 y hemoglobina por debajo de 12 es considerado anemia. Valores superiores a esto, hay que desconfiar de poliglobulia, hay que desconfiar de deshidratación. La sangre está muy espesa. Hay mucha hemoglobina, hay mucha hemácia. Entonces nosotros, así como dosamos la hemoglobina glicosilada y que es criterio de diagnóstico y seguimiento de los pacientes diabéticos, también nosotros dosamos mioglobina. Y es un análisis muy importante, sobre todo para la detección precoz del infarto agudo de miocardio, porque ella tiene una ventaja frente a las enzimas cardíacas y frente a la troponina, que es el gold standard del infarto agudo miocardio, ¿verdad? La troponina elevada es la que te va a decir que ese músculo está muriendo. Y esa mioglobina, ella va a aparecer muy rápido en la sangre. La troponina tarda 4 horas, 6 horas en poder observarse un aumento significativo, pero la mioglobina en 2 horas va a salir de su rango de referencia. No hace falta memorizar esto. Yo solamente le puse para que sepa. Un paciente que entró en infarto, que llegó ahí, que tiene un dolor, una angina, de hace 1 hora, hace 2 horas, entonces hasta hacerle la atención, ¿verdad? Hacerle ahí oxígeno, electrocardiograma, solicitar examen, eso ya se va a elevar y esto va a aparecer 300, 400, 500. Entonces, la mioglobina es una proteína que está dentro del músculo. Cuando ese músculo se daña, se deteriora, muere, se desintegra, esas proteínas van a salir a la sangre. Y es ahí donde nosotros vamos a dosar esto en la sangre. Podés dosar en la sangre o en la orina. Cuando nosotros encontramos niveles aumentados de hemoglobina en la orina, es marcador de daño renal. Porque imagínate, la hemoglobina es una proteína grande, no puede salir por el filtrado glomerular. Y si vos encontrar eso en la orina, es porque hay un daño renal.
Para diagnosticar trastornos en lo que existe lesión muscular, por ejemplo, la distrofia muscular es muy difícil de diagnosticar. Pacientes que sufren de fibromialgia, que tienen muchos dolores musculares. Cuando esos músculos están muy inflamados, están dañados, también se puede pedir la mioglobina. Paciente que está tomando un fármaco que puede causar esto, la destrucción de la fibra muscular esquelética. Ahí tenemos a las estatinas. Entonces vamos a tener otros exámenes que medir de marcador de daño, ¿verdad? Pero la hemoglobina es uno de ellos. Puedes pedir la lactato deshidrogenasa, la CPK, estatinas, sí. Uno de los problemas de la estatina es que causa daño muscular, ¿verdad? Ella altera totalmente la producción de la coenzima Q10. Y la coenzima Q10 es necesario para la mitocondria. Entonces, más una vez vamos a tener hipoxia, baja producción de energía. Ella va a empezar a producir ATP en el citoplasma. Vamos a tener la fermentación láctica. Vamos a tener aumento de la acidosis láctica. Y todo eso causa daño en el músculo. Y todo eso son efectos secundarios de la estatina. Entonces, ¿cuándo vamos a dosar mioglobina? Para saber si existe lesión, para diagnosticar trastornos en lo que pueda existir una lesión muscular. Elevados valores en orina puede ser detectado en insuficiencia renal y también en las lesiones musculares muy extensas, graves, como la rhabdomiólisis. Y yo ya le había contado a ustedes que la Bayer, en 2012, ella retiró 2 estatinas del mercado porque hubo pacientes que murió por rhabdomiólisis, por efectos secundarios de las estatinas. Fue catalogado, lo que se nos dio a conocer que más de 2,000 pacientes murieron, pero yo creo que fue mucho más. Y para la detección precoz del infarto agudo de miocardio, ella va a tener ella no es específica del miocardio, pero ella va a tener esa ventaja frente a la proteína específica del miocardio, que es la troponina I, ¿verdad? Que ella va a aparecer muy rápida. La troponina I tarda para aparecer. Entonces aquí están las guías HADAS para que ustedes puedan conocer. Y aquí está, según la OMS también, sobre la diabetes. Ahí van a encontrar también los valores de referencia de la hemoglobina. Bueno, vamos a hacer nuestro cuestionario entonces para afianzar este contenido. El encabezado, ¿verdad? Hicieron su encabezado. Esto vamos a sellar hoy. Hagan su encabezado. Pueden ser en la hoja, se hicieron la impresión, puede ser en el cuaderno. Si van a pegar en el cuaderno, lo ideal es hacer el encabezado y pegan la hoja abajo, donde yo les sello el encabezado, o completa el encabezado que ya está. Ese encabezado no está completo, falta completar allí. Allí tienen que poner referencia, tienen que poner fecha. Sí.
Quanto mais certinho a gente coloca, que La hemoglobina es una proteína, dice, que está presente en todas las células. No, ella está presente solo en las hemácias. Ella es exclusiva de las hemácias, no tiene otra célula con hemoglobina. Solo se encuentra en los músculos. ¿Quién está en los músculos? La mioglobina. ¿Es capaz de unir el oxígeno molecular? Sí, cuando su hierro está en estado ferroso, una de sus funciones es unir, transportar y ceder el oxígeno. Recuerda entonces cuando su hierro está en estado ferroso. Ella es globular de nivel terciario. No, es cuaternaria. Entonces, aquí en la letra C tenemos la respuesta correcta. Y ahí pueden agregar, por poseer el hierro en estado ferroso, ella es capaz de unir, ceder y transportar el oxígeno molecular. Lo que está escrito acá, ¿verdad? Captar, transportar, ceder el oxígeno molecular. Cuando la oxihemoglobina pierde el oxígeno, entonces você tem aqui a oxihemoglobina, que es lo que es fisiológicamente normal. Ella lleva el oxígeno, cede, ¿y quién va a atrapar? CO2, y se convierte en carbaminohemoglobina, letra C. Eso es lo fisiológicamente normal. Ustedes van a ver eso en fisiología, la curva de la hemoglobina. Cuando hablen de sangre, cuando hablen de pulmones, cuando hablen de intercambio gaseoso, van a ver ahí que la hemoglobina, al entrar en los capilares, en aquel saquinho, ¿no? Los capilares alveolos pulmonares, va a encontrar una presión parcial del oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio. Y es ahí donde ella va a perder esa afinidad. Porque ela vai lá ligada así, ella va así. ¿Y cómo vamos a disociar eso si ella tiene mucho más afinidad? Porque ella va a encontrar una presión parcial mayor, ella va a encontrar mucho oxígeno. Entonces ahí es donde ella va a ceder el dióxido y captar. Y como le dije, no toda la hemoglobina va a estar oxihemoglobina, alrededor de un 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 4 anillos tetrapirrólicos, 3 va a estar unido con oxígeno y 1 va a permanecer carbaminohemoglobina. ¿Tá? Eso después te van a ver en fisiología. A desoxi. Sí, también se le llama, pero ela não vai ficar sem gás, né? Ela rapidamente pega. Isso, rapidamente ela faz. E nesse intercâmbio é a desoxihemoglobina, nesse intermédio. Sí, sí, puedes mencionar también, pero es muy momentáneo. 3. El monóxido de carbono se encuentra se une estrechamente al hierro de la hemoglobina, dando resultado carboxihemoglobina, letra C. Entonces, la hemoglobina ligada al monóxido, carboxihemoglobina. 4. La afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es 210 veces mayor. Sí. Não. A metahemoglobina, ela não liga nada. Ela está te dizendo. Não é capaz de captar, transportar nem ceder.
Esse aqui, o ferro dela é férrico. Ali está te perguntando isso aqui, quando ela se liga com o monóxido de carbono, tá? Ela é a carboxihemoglobina. ¿Qué concentración en porcentaje de hemoglobina glicosilada es criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus? Maior ou igual a 6,5. Não é maior a 6,5, maior ou igual. ¿Cómo se trata el envenenamiento por monóxido de carbono? Sí, oxigenoterapia de alto fluxo. ¿Cómo se llama eso cuando usas autofluxo? Así es, ¿verdad? Autofluxo de oxígeno con la máscara, no es con la cánula. A cánula se va a queimar todo. ¿Verdad? Sí, sí. Tiene que ser con la máscara y sobre todo ese que tiene el reservorio. Y también se puede tratar con el suero, ¿verdad? Hacer una hidratación endovenosa con soro. Quando o paciente está muito grave e já não responde, coloca soro, ¿verdad? Para poder facilitar esse transporte, fazer mais aquoso. Hemodiluição, exatamente. Para a hemodiluição. Hidratación con suero fisiológico endovenoso para la hemodilución. Aí vai depender também, se o paciente está muito acidósico, né? Aí já vão fazer uma gasometria, né? Vamos saber se está muito acidósico, aí já vão tratar a acidose metabólica do paciente, aí já entra com fármacos. Sim. Hidratación con suero fisiológico para hemodilución. Hemodilución. Las hemoglobinas son una familia de proteínas relacionadas funcional y estructuralmente. ¿Recuerdan cuántas hemoglobinas había? 6. ¿Cuáles son? Citar a 6. A hemoglobina fetal, a hemoglobina A1, A2, GOER1, GOER2 e Portland. Vamos por aqui no slide, porque pergunta quais são suas globinas, quais são as cadeias de globina. Tá aqui, ó, nesse slide. São essas 6. Eu dije que esta hemoglobina fetal é menor a 1% no adulto, mas e quando a gente nasce? 80% é fetal. E daí, aí a gente começa a respirar com os pulmões, verdade? Empezamos a respirar diferente, a usar os pulmões. E aí ela vai cambiando por la hemoglobina A1. Tem mais afinidade. Ahí a los 6 meses de nacido tenemos las concentraciones do adulto que permanece para o resto da vida. De todas essas hemoglobinas, la que yo quiero que ustedes sepan, su cadena, su globina, é a do adulto A1. Essa aqui, 2 alfa e 2 beta. Tá bom? Essa que eu quero que vocês sepam. Isso, 500 em total. Perfeito. Preparadíssimo já. Preparadíssimo. Última pregunta. ¿Cuál es la función del grupo hemo presente en las hemoproteínas? Cita 3 ejemplos de estas proteínas. Então, qual que é a função do grupo hemo? Justamente isso aqui. Es el que tiene el metal, ¿verdad? Necesario para poder hacer esto. Es el que tiene el
El grupo hemo es el que tiene el metal, en el caso el hierro ferroso, capaz de captar, de transportar y de ceder los gases. En nuestro caso es hierro, pero en las plantas hay muchas hemoproteínas y ahí hay magnesio, hay zinco. El magnesio, el zinco no está libre en la planta, ele está unido siempre a proteínas. Y estas hemoproteínas, esa es su característica, poseer metales, ¿tá? ¿Cuáles podrían ser los ejemplos que podemos anotar? Entonces, la hemoglobina, a mioglobina y los citocromos. Son los 3 tipos de hemoproteínas muy importantes para la función de nuestras células. Y recordar que la mioglobina tiene como función almacenar el hierro y no transportarlo, ¿sí? Ella es una proteína fija en la fibra muscular. Excelente. Ahí terminamos, chicos, nuestro contenido. Hasta acá va nuestra